Hola a todos, muy buenos días. Muchísimas gracias a los medios de comunicación que aceptaron esta invitación para conocer el resultado de este informe técnico y las bases fundamentales de la decisión del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Nos acompañan el director general, el doctor Juan Antonio Nieto Escalante, el subdirector de Geografía y Cartografía, el doctor Fernando León, el ingeniero Marco Tulio Herrera, quien es el coordinador del grupo de fronteras y encargado de todo este tema de deslindes, el ingeniero Arturo Perilla, quien es el presidente de la comisión de deslindes, encargado de generar el reporte, el estudio técnico y el acta de deslindes, y el ingeniero Germán Darío Álvarez, el subdirector de Agrología del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. También quiero decirles que nos acompañan aquí las personas que hacen parte de este grupo interno de trabajo encargados desde hace más de 40 años del tema de deslindes y todo lo que tiene que ver con la geografía de Colombia puesta en los mapas que todos conocemos. Además del ingeniero Marco Tulio Herrera, que es ingeniero topógrafo, magíster en geografía, especialista en administración de empresas, sistemas de posicionamiento satelital, lleva 38 años de servicio en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Arturo Perilla Ramírez, el ingeniero geógrafo, especialista en sistemas de información geográfica, tiene 17 años en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Siervo William León Callejas es tecnólogo en topografía, ingeniero civil, es profesional especializado grado 13 y tiene 27 años en el instituto. Edmundo Mafla Velasco es ingeniero geógrafo, especialista en administración de planeación urbana y regional, contratista en este momento del Grupo Interno de Fronteras y Límites de las entidades territoriales. Tuvo 27 años como funcionario del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y lleva actualmente 8 años como contratista de este Grupo Interno de Trabajo. Con esta presentación oficial damos inicio a esta rueda de prensa que será transmitida también por Face Live para que todo el país conozca de manera transparente el trabajo que ha realizado el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en el marco de esta controversia limítrofe. Bueno, muy buenos días. Un saludo muy especial a los medios de comunicación presentes en esta rueda de prensa. Agradecerles por su asistencia a esta convocatoria. Voy a pedirle a los señores comunicadores, a los periodistas, un poco de paciencia para poder explicar, antes de dar respuestas muy puntuales a las inquietudes que ustedes tengan acerca de este tema, que se ha vuelto bastante espinoso, especialmente a propósito de las declaraciones del señor gobernador de Antioquia y de muchas personas que se involucran en esta controversia. Voy a tratar de mencionar algunos hitos, algunos puntos que el gobernador y que las personas del departamento de Antioquia, algunos parlamentarios, algunos dirigentes han venido mencionando a lo largo de esta controversia. Quiero comenzar por una referencia histórica que me parece de la mayor importancia a propósito de este tema. El señor gobernador y los argumentos de Antioquia han hecho referencia a la creación de ese departamento. Y ciertamente mencionar que hacia el año de 1856, a través de la ley 11 de junio de esa fecha, que promulgó el Congreso de la Nueva Granada, se creó el Estado Federal de Antioquia, con el territorio de la provincia de ese mismo nombre, pero sin describir límites. Es decir, cuando se crea ese departamento no se describen límites. El Estado Federal del Cauca, que fue creado por la Ley 15 de 1857, expedida por el gobierno granadino y conformado, entre otras cosas, ese Estado Federal del Cauca por las provincias de Buenaventura, Cauca, Chocó, Pasto y Popayán y el territorio de Caquetá, también sin descripción de límites. Ambos estados federales fueron erigidos como departamentos, ascendieron como departamentos en la Constitución de 1886,
sin descripción de límites ninguno de esos dos estados. Pero me parece importante porque dentro de los argumentos que se han esgrimido para controvertir la decisión del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se ha dicho que en el acto legislativo de 1944, donde la ley permite que se erija en departamento el Chocó sin contar con los requisitos que para esa fecha la ley exigía, dice, sin afectar los límites de territorios de los departamentos de Antioquia, Caldas y Valle del Cauca. Es decir, con la creación del Chocó no se podían tocar territorios de Antioquia, del Valle del Cauca, ni de Caldas. Posteriormente, el 2 de octubre de 1947, el Senado de la República, porque aquí es muy importante mencionar que el Congreso de la República ha estado presente permanentemente en el devenir de esta controversia, dice, cuando se habla de la creación del Departamento del Chocó en la exposición de motivos, el Senado de la República de ese año, de 1947, dice, luego de cambiar ampliamente puntos de vista, optó la comisión por detallar los límites en el parágrafo del artículo 1 del proyecto. Estos límites no son otra cosa que la traducción de las demarcaciones que aparecen en los mapas del Chocó, edición 1928, Valle del Cauca, edición 1946, Caldas 1942 y Antioquia 1941. Mapas todos ellos elaborados por la Oficina de Longitudes y Fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y dice el Senado de la República, bajo nuestra responsabilidad afirmamos que ninguno de los 3 departamentos limítrofes del Chocó, es decir, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, sufren mengua en su territorio con los límites que se fijan en el proyecto. Muy al contrario, dice del Congreso, el Chocó queda gravemente afectado con tales límites si nos atenemos a las demostraciones hechas por el honorable senador Diego Luis Córdoba con base en autores y leyes que arrancan desde la conquista. Ese es tal vez el primer hito histórico, jurídico y técnico que se tiene. Posteriormente, entonces, con estas precisiones que hace el Congreso, se aprueba la creación del Departamento del Chocó, que no solamente le da vida jurídica a esa entidad territorial, sino que además diseña, traza, describe, establece con absoluta precisión cuáles han de ser los límites que ese departamento va a tener. El país tuvo durante muchos años una ley, la Ley 62 de 1939, que era la ley que establecía cuál era el mecanismo para resolver este tipo de situaciones. Y aquí me parece importante hacer unas precisiones. El IGAC no define límites. El IGAC no ha definido límites. El IGAC ni el gobierno del presidente Santos tiene las uñas largas para segregar territorio, para arañar territorios. Nosotros no corremos cercas. Nosotros nos ajustamos a lo que dice la técnica y a lo que dice la ley de manera expresa. Y así lo hemos demostrado. Que se quieran mencionar y que se quiera soslayar la Ley 13 de 1947, que cuando se menciona de paso, como si no fuera la ley determinante en esta situación, en esta controversia, pues ya es cuestión de quienes así lo expresan. Durante la vigencia de la Ley 62, escuchen bien, de 1939, se le dio al Congreso de la República la facultad, en desarrollo de lo que siempre la Constitución ha dicho, de definir los límites, porque, insisto, aquí en Colombia el que define límites es el Congreso de la República, no es el IGAC. Se le pasó la vigencia de esa ley y no se resolvieron los conflictos de límites que habían. Transcurrió el tiempo
hasta el año de 2011, cuando la ley 1447 fue expedida y los expedientes que tenían el Congreso de la República de esa fecha pasaron en vigencia de la ley 1447. La ley 1447 dio un plazo máximo de 3 años para que se definieran los conflictos que traían el Congreso estudiando. Se venció ese término y no se resolvieron los conflictos que tenía en su mano el Congreso de la República. Y la ley misma dice que si el 9 de junio del año de 2014 no se habían resuelto esos problemas limítrofes, pasarían al Instituto Geográfico Agustín Codazzi para que iniciara el proceso nuevamente. Y así se hizo. Nosotros no hemos usurpado las funciones del Congreso. Nosotros no hemos pretermitido esas decisiones del Congreso. La ley es absolutamente clara cuando señala cuál es ese procedimiento. Nosotros hemos sido absolutamente transparentes y garantistas y llevamos al Congreso de la República, después de una serie de trámites que se vinieron dando desde el año de 2001, cuando, por ejemplo, o 2000, cuando el Chocó pretendió definir la situación limítrofe con la creación del municipio de Belén de Bajirá. Y el Consejo de Estado posteriormente le dijo, ustedes no pueden crear un municipio para definir límites, esa no es su competencia. Y se devolvió. En el año de 2003 se hizo una demarcación que se ha venido alegando como una demarcación provisional, que no lo es. Una demarcación provisional en donde el mismo instituto, y yo no puedo dar respuesta clara de por qué se trazó ese límite en ese momento, el instituto dice con claridad que no se encontraron las cabeceras del río Tumaradocito. ¿Y por qué resulta importante este tema? Porque es a partir de esos hitos cuando los demarcadores o los cartógrafos comienzan a hacer las delimitaciones. Pese a que no se encontró, trazaron una línea, que es la que hoy algunos reputan como si fuera una línea provisional. Se llevó al Congreso de la República. El Congreso dice, como no hay claridad, háganme el favor y regresan al territorio. Y en el territorio me hacen un estudio multitemporal del tema y me buscan las cabeceras del río. Comenzó el instituto nuevamente con la comisión demarcadora conformada por el Congreso de la República, y allí, en el año de 2007, rinde un informe el instituto, 2007, y dice, se encontraron las cabeceras del río Tumaradocito. Es decir, y se trazó una línea, por cierto, que ahora la vamos a ver reflejada en la exposición, una línea muy parecida, casi que idéntica a la que en el año de 2016 se le presentó al Congreso de la República. Sin embargo, es el mismo Congreso de la República. Una vez se acogió por parte del presidente del Senado de la época, se acogió ese estudio del IGAC, una proposición sustitutiva devuelve y rechaza ese informe y se inicia nuevamente ahora con la ley 1447 el proceso que hoy estamos dirimiendo. Nosotros conformamos, como lo dice la ley, una comisión de deslinde, a la cual se le nombra un presidente. Esa comisión o ese presidente de esa comisión debe tener unas características técnicas fundamentales. Por eso Maribel Torres acaba de leer las hojas de vida de quienes participaron de ese proceso. Y aquí está el presidente de la comisión de deslinde de esa época. Se conformaron comisiones conjuntamente con delegados de la Gobernación de Antioquia, delegados de la Gobernación del Chocó, y se fue a terreno y se evaluaron los documentos históricos y demás. Pero aquí es muy importante mencionar algo que parece una sutileza, pero que es determinante al momento de definir este tema. Porque es que con los discursos se trata de enredar un poco el conocimiento de las personas. Este trámite que se adelantó
no se adelantó por límite tradicional. ¿Qué significa el límite tradicional? Significa que cuando no hay claridad en la ley, cuando no hay claridad en la norma, entonces se tienen en cuenta distintas variables. ¿Dónde vota la gente? ¿Dónde están registrados los predios? ¿Dónde está la registraduría? ¿Cuál ha sido la historia? ¿Cuál es el departamento que ha invertido? Pero en este caso, como lo hemos mencionado, hay expresa claridad de los límites. Hay una norma, que es la Ley 13 de 1947, que establece con claridad dónde es que están los límites. ¿Qué hizo el instituto? Con base en lo que nos permite hacer la ley. Ir a la zona con el presidente, con las comisiones, y empezar a buscar, como ya lo había dicho el Senado incluso por allá en el año 2007, que finalmente, como lo acabo de mencionar, rechazó ese informe, empezar a buscar las cabeceras del río Pavarandó, Tumaradocito, hasta el divorcio de aguas de esos ríos y llegar al remolino de las Pulgas, como ahora lo vamos a ver aquí en el mapa, en los mapas. Eso fue lo que hizo el IGAC. El IGAC no corrió ninguna cerca. El IGAC no corrió ni 1 milímetro el límite. Lo que causa curiosidad es que no ha existido un gobernador del departamento de Antioquia ni ningún ciudadano preocupado que haya demandado la Ley 13 de 1947. Es una ley perfectamente vigente. Se habla de que hay una ordenanza vigente que crea un corregimiento. Nosotros tenemos el texto de la ordenanza. Y la verdad es que no hemos encontrado que la ordenanza diga de manera expresa que se crea el corregimiento de Belén de Bajirá. A esa ordenanza, que se reputa, tiene validez legal, y es la que se ha venido argumentando, no se dice, por otro lado, que la Ley 13, que es de mayor jerarquía de una ordenanza, no esté vigente. Esa ley está perfectamente vigente. Y es lo que nos permitió a nosotros, norma en mano, leer, y ahora lo vamos a ver aquí en la representación, leer dónde están los límites de esos departamentos que están descritos en la Ley 13 y que lo único que hicimos fue confrontar la realidad geográfica con lo que dice la norma. Quisimos ser mucho más garantistas, porque existe incluso un articulito por allí que nos permitiría haber certificado, no señores, aquí este es el límite, y lo llevamos al Congreso de la República. Y el Congreso de la República, porque también se ha dicho, y dicho sea de paso, se ha dicho que nosotros hemos negociado un territorio a propósito de un paro. Nada más falso que eso, porque el Instituto Geográfico Agustín Codazzi radicó ante el Congreso de la República en el mes de febrero del año 2016, radicó allí la propuesta sobre la situación de Belén, del sector de Belén de Bajirá entre los límites de Antioquia y del Chocó. Se hizo en febrero. El primer paro que hubo en el Chocó fue en agosto del 2016, es decir, meses antes ya habíamos hecho la presentación. Uno escucha en estos días como si hubiera sorpresa. Se sorprendió mucha gente por lo que apareció. Casi un año tuvo el Congreso de la República en sus manos el expediente para analizarlo, repito, en una acción de extrema garantía que el IGAC hizo, porque nosotros ni le respondemos, ni hay recibido presiones del gobierno, del señor presidente, ni de nadie del gobierno, y mucho menos de organizaciones al margen de la ley como se ha insinuado, que es que nosotros la hemos recibido, muchísimo menos de allí. Se ha dicho que Antioquia ha tenido de tiempo atrás soberanía sobre esa zona. Claro, es que hace más de 70 años tenemos ese conflicto, más de 70 años, pero también hay documentos, por ejemplo, el Censo General del 2005 del DANE y de Vivienda, y el Círculo Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, y demás, donde se habla del perfil Belén de Bajirá Chocó, documento del DANE.
de la Superintendencia del Círculo Registral, Chocó, Belén de Bajirá. Es claro que esa controversia se da precisamente por la falta de definición que históricamente ha existido y que fue lo que nosotros en el IGAC, después de tanto tiempo, pudimos establecer con meridiana claridad a través de la confrontación de lo que dice la ley con lo que dice la realidad geográfica, que no hemos hecho nada distinto de eso, que hemos pretermitido y que hemos usurpado las acciones de las facultades del Congreso. Febrero 11 del 2016. Doctor Álvaro Ashton, Comisión Especial de Seguimiento, Senado. Doctor Fabio Arroyave Botero, Presidente, Comisión Especial de Seguimiento, Cámara de Representantes, 11 de febrero. Aquí llevamos al Congreso y le entregamos al Congreso el expediente, con el informe técnico, como lo ordena la ley. El informe técnico sobre la base de las visitas, de las reuniones, 6 reuniones que se tuvieron entre las 2 comisiones. Pero además, aquí está, en este documento, toda la exposición, toda la discusión que se surtió en el Congreso de la República sobre este tema, en donde se habla por parte del senador, por ejemplo, Carlos Fernando Galán. Dice, yo quiero iniciar diciendo que al analizar este caso, pues tuvimos en cuenta lo que dice la Constitución y las facultades que tiene el Congreso de la República en estos casos. Y dice, en una parte, nosotros en este informe le proponemos a las comisiones de ordenamiento territorial de Senado y Cámara que no nos pronunciemos sobre el dictamen técnico radicado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en relación con el deslinde entre los departamentos de Chocó y Antioquia por no reunir los elementos esenciales de los límites dudosos establecidos en la ley y en consecuencia proponemos devolver en este informe técnico al IGAC para que proceda de acuerdo con sus competencias. Entonces, no es cierto que nosotros hayamos pretermitido las decisiones del Congreso de la República. El Congreso decidió. ¿Qué decidió? Devolver el expediente. ¿Para qué? Para que se continuara con lo que dice la ley. ¿Por qué? Porque no existe límite dudoso. Cuando existe límite dudoso, se acude, entre otras, a la tradición. Y entonces ahí es cuando se tienen en cuenta elementos, como los que acabo de mencionar. ¿Dónde está el censo, dónde están las viviendas, quién ha hecho inversión? Porque se ha querido juntar esos 2 elementos. En este caso, insisto, una y 1000 veces más, existe una ley vigente, con límites vigentes. Es más, antes de que el Chocó fuera departamento, existía la Intendencia Nacional del Chocó. Y en este libro oficial de la Sociedad Geográfica de Colombia, se lee que los límites de la Intendencia son los mismos límites de la creación del departamento del Chocó. Yo puedo entender, y nosotros podemos entender perfectamente, que haya algún tipo de molestia, uno entiende, ni más faltaba que no pudiéramos reconocer esos temas, pero lo que me parece es que no hay que decir verdades a medias. Punto por punto de los argumentos que se han tenido para decir que lo que el IGAC hizo fue un tema fraudulento, se han desvirtuado. Nosotros no utilizamos mapas bajados de Wikipedia. Nosotros no hacemos interpretaciones sobre la base de los mapas de Wikipedia. Nosotros hacemos claridades puntuales sobre lo que nuestros técnicos y nuestros abogados y nuestra gente del instituto, que como ustedes pueden haberlo escuchado hace un momento, tienen toda la experticia, toda la experiencia y toda la solvencia ética y moral. Aquí no hay, ni aquí mis compañeros técnicos están actuando bajo presión del gobierno, ni bajo presión mía como director, y muchísimo menos bajo presión de ninguna fuerzas oscuras. Y aquí está la devolución, insisto, que hizo el Congreso. No lo dijo, no lo rechazó para que lo volviéramos a hacer. Entre otras cosas, porque la única forma que el Congreso tendría
hagamos un acto de fe. El Congreso entonces toma la decisión de estudiar. ¿Qué haría? ¿Qué es lo que le correspondería al Congreso? Tumbar la ley 13 del 47, modificarla. Por eso, con sabiduría, con mucha sabiduría, con mucho detalle, el Congreso dice, le devolvemos allá, porque aquí no existe límite dudoso y nosotros no tenemos competencia para eso. ¿Qué es lo que dice la ley 1447? Entonces después hagan la publicación del mapa y hagan el amojonamiento, que es lo que estamos haciendo. Es lamentable que se esté instigando a la gente, que se esté instigando, se esté invocando sentimientos regionalistas por encima de la institucionalidad. A los que gobiernan, a los que tenemos responsabilidades públicas, solo nos es dado acogernos a lo que la ley dice. Si mañana el Consejo de Estado, si mañana la Corte Constitucional dice que nosotros nos equivocamos y que entonces no es como el IGAC lo ha manifestado, pues entonces sin ningún problema tendremos que acatar los fallos. Pero no es de forma distinta como creo que vale la pena proceder. Se dijo también en esa sesión del Congreso que era importante elevar una consulta al Ministerio del Interior, preguntarle al Ministerio del Interior para que hiciera una consulta popular. El Ministerio del Interior responde, no procede, no procede. Más claridad en lo técnico y más claridad en lo jurídico, pienso que no puede haber. Nosotros no tenemos animadversión con Antioquia. A mí en lo personal se me ha querido decir que tengo animadversión con Antioquia o que tengo las preferencias con Chocó. Jamás. Yo no soy ni antioqueño ni chocuano. Ni mis familias ni mis raíces están por allá. Yo soy cucuteño del norte de Santander y todos están allá, en esa zona. Así pues que era necesario, y les agradezco enormemente que nos hayan permitido hacer esta presentación ante ustedes, que ahora quiero decir algo más para terminar y para poderles mostrar a ustedes la presentación. Algo que no se ha dicho, o algo que se soslaya cuando se habla de los mapas, y es que todos los mapas publicados oficiales traen una leyenda en un sitio que se llaman convenciones, que ustedes lo conocen, que dicen convenciones, que es una regla internacional que se debe tener en cuenta en la publicación oficial de los mapas. Y dice, en todos los mapas, y ahí afuera están expuestos esos mapas, dicen en todos esos mapas, límite en controversia, límite en discusión. Es decir, siempre se ha reconocido oficialmente que ese sector de Belén de Bajirá, entre Chocó y Antioquia, siempre ha estado en controversia. Y por eso lo mencioné al comienzo de esta intervención, cuando hice alusión a lo que el Senado de la República dijo en su momento, que se habían detenido en el tema de los límites, porque ahí había una controversia. Y aclaró el Senado de 1944, nosotros no le hemos tocado 1 milímetro de tierra ni al Chocó, ni a Antioquia, ni a Caldas, ni al Valle del Cauca. Esa es la precisión. Me gustaría, ingeniero Germán Darío, si quiere, haga usted la presentación de los mapas y después respondemos como ustedes lo deseen. Bueno, gracias, director. Como menciona el director, para citar los mapas como soporte en cualquier decisión es importante tener el marco general nacional e internacional que estipula unas características de la cartografía oficial del país. Y es por eso que traemos en esta presentación unos elementos básicos en los que destacamos los signos convencionales, la información marginal, los colores y los recuadros. ¿Por qué llamamos la atención en este punto? Porque haciendo el barrido histórico de la cartografía entre los departamentos de Chocó y Antioquia, encontramos las observaciones que traen a colación el conflicto limítrofe que ha existido entre los dos departamentos.
En la base histórica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi para el departamento de Antioquia existe cartografía desde el año 41, que si recuerdan en la mención que hace el director, cita el Congreso de la República para expedir la ley que crea el departamento del Chocó como el mapa oficial del departamento de Antioquia. 1973, 1981, 1987, 89, 96, 2003, 2006, 2008 y 2011. En este recuento cartográfico, vamos a mostrarlo aquí en la presentación resaltado, pero como menciona el director, afuera en el hall está expuesto cada uno de los mapas para que puedan ustedes ver directamente la nota que hace referencia. Signos convencionales como este, en el mapa de 1941 de Antioquia, dice: límites entre los departamentos modificables según decisión de litigios pendientes. Hay una convención que identifica y traza en el mapa de Antioquia 1941, mapa expedido por la Oficina de Longitudes y corresponde al mapa oficial del departamento de Antioquia. 1973, se resalta la nota que está aquí, dice: los límites interdepartamentales y municipales deben considerarse provisionales por no estar definidos en su totalidad. Mapa Antioquia 1981, límites departamentales no están definidos en su totalidad. Antioquia 1987, departamentales no están definidos en su totalidad. Mapa Antioquia 1989, expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, límites departamentales no definidos en su totalidad. Mapa Antioquia 1996, Departamento de Antioquia, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, límites departamentales en proceso de aclaración. Antioquia 2003, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, límite departamental no definido, con un color que ustedes lo ven demarcado aquí en el sector de Belén de Bajirá. Antioquia 2006, límites no están definidos en su totalidad. Antioquia 2008, límite departamental no definido. En este barrido cartográfico del departamento de Antioquia observamos de forma permanente la nota, por lo cual llamamos la atención que ha existido este litigio y por lo tanto no podemos dar por hecho un mapa con un límite que no sea el oficial, que no sea el expedido por la Oficina de Longitudes o del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 2011, Antioquia también, límite departamental no definido. El mismo ejercicio histórico cartográfico lo hacemos con el departamento del Chocó, teniendo como referencia 5 mapas: 1928, 1970, 1985, 1998 y 2008. Obsérvese que aquí también se tiene el mapa oficial que dio origen al departamento del Chocó, el mapa de 1928, en donde la nota: linderos de la Intendencia modificables según decisión de litigios pendientes. En 1928 ya estaba marcado ese límite como un área en proceso de litigio pendiente. En 1970 el mapa del Chocó, ya expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, identifica los límites interdepartamentales deben considerarse provisionales por no estar definidos en su totalidad. En 1985, mapa expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, límites interdepartamentales no están definidos en su totalidad. Chocó 1998, igualmente los límites en proceso de aclaración, vértices geodésicos Ardila Humboldt. Esta nota aparece también en 2008, límite de departamento no definido, mapa expedido por el IGAC, permanece constante en la cartografía. Por eso llamamos la atención que el mapa no lo podemos leer de manera desarticulada con sus recuadros marginales, convenciones y colores que permiten identificar mejor la cartografía. Sobre el informe del 2003 que les mencionaba, que ha sido, entre otras cosas, uno de los elementos que se han estado esgrimiendo por parte de quienes no están de acuerdo con la publicación oficial, porque por cierto este mapa que se acaba de publicar es oficial, no es provisional. En este mapa del 2003, o en este trazado que se hizo en el 2003, que como ya lo mencioné posteriormente, es reevaluado. Explica ahí, Germán, el tema del río Sucio, que no alcanzo a ver desde acá. Ok, en este mapa, en este informe 2003 de IGAC, esta parte baja, para irlos ubicando y lo que vamos con precisión en lo que la ley nos va citando, corresponde al río Sucio. Y la ley cita que es de la confluencia del río Pavarandó con el río Sucio, buscando las cabeceras del río Tumaradocito. En ninguna parte la ley cita que el límite
recorrerá aguas abajo del río Sucio hasta llegar a determinado punto, y mucho menos trazar esta línea correspondiente a un meridiano que identificaba un límite entre los dos departamentos que no están citados en la ley, hasta encontrar el divorcio de aguas. Aquí lo que hicimos fue superponer el límite 2003 con el límite que encuentra nuestra comisión de deslindes, y observen la diferencia entre la 2016 y la 2003. Aquí encontramos esta diferencia en área correspondiente a la información 2003, que fue lo que se originó como un límite, o se considera un límite provisional. Posteriormente, en el informe 2007, que como menciona el director general, ya era de conocimiento del Congreso de la República, se traza esta línea desde el río Sucio, confluencia del Pavarandó, a las cabeceras del Tumaradorcito, buscando la divisoria de aguas entre el Tumaradó y el Tumaradorcito y dirigiéndose hasta el remolino de las Pulgas en el río Atrato. En el 2007 lo cruzamos con el 2016 y observen que ahí ya encontramos la coincidencia en la ubicación en el trazado. Es decir, desde el 2007 ya se tenían identificados los puntos que en algún momento existió dificultad por temas de orden público, por temas de campos minados, como nos advirtieron en algún momento, pero que fueron comprobados a partir del análisis multitemporal que el IGAC adelantó con participación de técnicos en campo y representantes de ambas comisiones. Aquí ya sigue entonces, señor director, la presentación de lo que dice la ley, cómo es trazado hoy el límite. Y entonces nos dimos a la tarea de leer la ley, que como lo mencioné en el transcurso de la intervención previa, cuando existe una ley clara o una norma clara y uno va y encuentra que geográficamente coincide, ¿eso qué significa? Que no existe límite dudoso. Se llevó al Congreso como tal, para que el Congreso analizara, mirara, etcétera, y el Congreso en su sabiduría devuelve diciendo aquí no hay límite dudoso. Y entonces vamos a leer la parte pertinente de lo que dice la creación del departamento del Chocó y de sus límites. Dice, buscar las cabeceras del río Pavarandó. Y entonces la encontramos. Ahí está. Hasta llegar a la confluencia de este con el río Sucio. Para dirigirse luego a las cabeceras del río Tumaradorcito. Ahí aparece. Y buscar el divorcio de aguas entre este río y el Tumaradó, hasta llegar al río Atrato en el remolino de las Pulgas. Esta es, creo, una claridad meridiana que los técnicos encontraron. Esto no se hizo desde el escritorio, esto se hizo allá en campo y se encontró. Con ley en mano. Eso fue lo que hizo el IGAC. Es decir, reitero, nosotros no definimos ningún límite, porque la definición de límites es exclusiva del Congreso. Nosotros hicimos una operación de deslinde, para lo cual estamos autorizados por la ley y por los decretos reglamentarios de la ley 1447. Y encontramos y elaboramos un informe, que como lo he mencionado y vale la pena mencionarlo, muchas veces se tuvo un debate de casi un año en el Congreso. Por eso a veces le sorprende a uno que algunos se sorprendan, cuando en el Congreso de la República estuvo radicado y es el Congreso el que devuelve. Esa ha sido, digamos, la cronología de esta controversia, que después de casi 70 años se definió. Es la primera vez, por cierto, que se hace una definición de estas en el país. Hay 9 límites interdepartamentales en este momento que se están estudiando. ¿Por qué? Porque transcurrió la vigencia de la Ley 62 de 1939 y no fueron resueltos por el Congreso. Llegó la vigencia de la Ley 1447 del año de 2011 y no fue resuelta por el Congreso y llegó al Instituto. Entonces aquí no es que nos hayamos inventado o por animadversión con algún departamento hayamos decidido empezar a hacerlo. Es porque es una controversia que tiene en los últimos años más de casi 20 años de controversia. Y lo que se hizo fue a rajatabla con la ley y a rajatabla con la técnica definir
este tipo de litigios. Repito, están las instancias judiciales, está el Consejo de Estado, estarán las Cortes. Nosotros estamos prestos a responder a quienes tengamos que hacerlo. Aquí no hemos usurpado funciones del Congreso, ni más faltaba. Nosotros no hemos definido límites, nosotros demarcamos, de acuerdo con lo que la Ley 1447 nos señala. En síntesis, queridos periodistas, medios de comunicación, quería hacerles a ustedes este recorrido histórico y técnico y geográfico, y aquí estoy a disposición para ustedes. Gracias, Edmundo. Director, le habla Liz Jurado, periodista de Noticias Caracol. Esto tiene un público muy básico en la casa y quería pedirle el favor, si usted, en aras de la pedagogía, sobre todo a la gente de los departamentos involucrados, nos puede decir rápidamente y muy explicado esos puntos geográficos que determinan ese deslinde que ustedes hicieron, para que la gente lo entienda exactamente cómo llegan a esa conclusión. Ya usted nos lo ha dicho con base en las leyes y el trámite en el Congreso de la República, pero sobre todo en esa geografía de ese territorio en el que ellos están. Es como cuando uno tiene la escritura de una casa. En la escritura de la casa están definidos cuáles son las colindantes, cuáles son los vecinos. En este caso, hubo una ley que dijo, los límites son estos, y empezó a señalar ciertos puntos, un río, el río Pavarandó, el río Sucio, el río Tumbaradocito, y lo que hicieron los técnicos fue ir a buscar en terreno, ir a buscar ese nacimiento de esos ríos y empezar a trazar la línea que fue definiendo. Cuando se trazó la línea, nosotros no íbamos buscando, bueno, entonces vamos a trazar la línea para que Belén de Bajirá quede en el Chocó. Nosotros no fuimos a buscar eso, trazamos la línea sin tener en cuenta absolutamente nada distinto a mirar dónde estaban esos límites. Cuando ya se definió la línea, entonces ya aparece en jurisdicción del Chocó, aparece Belén de Bajirá, Blanquicet, Nuevo Oriente y Macondo. Gracias, doctor. Muy buenos días para todos. Le habla Yanis Montaña de Caracol Radio. ¿Qué viene ahorita, doctor, después de toda esta controversia que hay específicamente por parte del gobernador de Antioquia, que es quien está en esto, cuando se sabe que ya no puede haber una consulta? ¿Podrían en estos momentos los entes como la Corte, como el Consejo de Estado, fallar, o hasta ahí llegó los límites tal y como están de acuerdo con la ley que nos acaba de explicar? Si se presenta una solicitud de suspensión o cualquier otra acción que se considere procede, y si el Consejo de Estado o si la Corte decide que esto es procedente y nos pide suspender, pues por supuesto nosotros tendremos que acatar cualquier fallo. Pero ¿qué viene de acuerdo con la ley? Nosotros creemos, sentimos, estamos convencidos que hemos actuado éticamente, que hemos actuado técnicamente y que nosotros tenemos la razón y el derecho. Por eso yo he sido respetuoso y seguiré siendo respetuoso, porque no me corresponde, al instituto no le corresponde meterse en los vericuetos políticos. Este es un instituto absolutamente técnico y aquí lo que hemos defendido es un trabajo técnico hecho por unos técnicos ajustados a lo que dice la ley. ¿Qué viene ahora? De acuerdo con la Ley 1447 y su decreto reglamentario, es hacer la publicación, como en efecto ya lo hicimos, y el amojonamiento, es decir, ir a colocar los hitos que corresponden para demarcar, para señalar con precisión esos límites. Doctor Escalante, bueno, este conflicto, 70 años como usted lo menciona, pero parece que la confusión se acrecentó en 2003, ¿no? Cuando pues los técnicos del IGAC no pudieron localizar las cabeceras que tenía justamente allí en este río, en Chocó, bueno, en el río pues en el que podía delimitarse.
¿Qué pasó en esa época, doctor? ¿Por qué el IGAC propuso esa delimitación cuando no tenía claro las cabeceras, justamente por lo que mencionaba el tema de orden público, ¿no? Desafortunadamente no tengo una respuesta precisa para decirles por qué se hizo ese trazado en el 2003. Lo único que puedo decir es que si yo hubiera sido director en ese momento, no lo hubiera dejado hacer. Porque como lo explicamos ahora, el trazado que trae la ley no dice del río sucio, aguas abajo y trazar. En ese momento, que no puedo explicarlo, tendría que decirlo el anterior director, el que estaba en ese momento, y el técnico que hizo ese trazado, se pretendió hacer como una salida salomónica. Entonces dejaron Belén de Bajirá, el centro poblado en Antioquia, y los otros corregimientos en el Chocó. No he encontrado, con los históricos del instituto, no he encontrado una respuesta precisa, pero ciertamente, por eso es que posteriormente el Congreso dice, vayan al terreno, busquen las cabeceras, y por eso aparece un trazado del año 2007, muy parecido al trazado actual. Doctor Nieto, buenos días. ¿Cuántos kilómetros de extensión tiene este problema y por qué se habla precisamente de que Antioquia ha invertido? Porque el gobernador de Antioquia dice que él hizo una inversión, o que el departamento de Antioquia ha hecho una gran inversión, lo mismo que el Chocó. ¿Qué puede pasar ahí, doctor Nieto? Marcolino, se calcula que son más o menos 57.000 hectáreas, no 100.000 como se ha venido diciendo. Y tienen razón los que dicen que cuando un departamento hace inversiones, cuando la gente vota en un departamento, cuando la gente se registra en un departamento, porque no existe una norma expresa, es lo que se denomina límite tradicional, y todos esos elementos se tienen en cuenta. Este no es el caso, porque este tiene una definición expresa en la ley. Entonces, como lo mencioné hace un momento, el señor gobernador dice que Antioquia ha hecho inversiones. El Chocó dice, también hago inversiones. El Chocó ha mostrado los profesores y las escuelas que sostiene. El señor gobernador de Antioquia hace otro tanto. Dice, la gente se siente antioqueña. Yo repito, aquí, y lo hemos mostrado, aquí hay documentos oficiales del DANE, por ejemplo, donde habla de perfil de Belén de Bajirá, Chocó. El círculo registral, Superintendencia Notariado y Registro, dice Chocó, Belén de Bajirá. Entonces, esos elementos, insisto, se tienen en cuenta cuando no existe claridad, cuando no existe una norma. En este caso la norma existe. Y lo que hizo el instituto fue ir simplemente a verificar, a comprobar que lo que dice la norma y la realidad geográfica coinciden. Buenos días, director. Lore Mejía, de Red Más Noticias. Usted ha mencionado que pues, se basaron para trazar estas líneas en la Ley 13 de 1947. ¿Qué pasa si esa ley se llega a demandar? Eso es lo que me he preguntado, digamos, si, y lo dije, cuando se habla de la Ley 13 del 47 se pasa como de ladito por la ley. Cuando es el almendra del asunto, porque fue lo que se encontró. Se ha dicho, y así lo acabo de expresar, que es que hubo un acto legislativo del año 44 que decía que no se podían tocar territorios de Antioquia, de Caldas y del Valle del Cauca para crear el departamento del Chocó. Y el mismo Senado, como lo leí, dijo, no se están tocando territorios de Antioquia, de Caldas ni del Valle del Cauca, se están respetando. No lo dijo el IGAC, lo dijo el Senado de la República de 1944. Si la ley la demandan o presentan otro proyecto de ley para ahí sí correr la cerca, pues entonces ya será un tema diferente que es de competencia del Senado y no del Congreso de la República y no de competencia del IGAC. ¿Por qué hasta ahora salen esos mapas si esto viene de hace 70 años, como lo acabamos de ver en la cronología? Por eso mismo, porque durante 70 años
no se llegaron a acuerdos, hubo informes deficientes y demás. Y además porque hubo dos leyes, o hay dos leyes que han tramitado, la ley del 62 del 39 que le comenté, que estuvo allí en el Congreso y no se resolvió, y la 1447, que le dio 3 años al Congreso y tampoco resolvió. Hasta ahora, cuando vamos al sitio con los equipos, con los técnicos y con la tecnología que hoy tenemos, pudimos con certeza precisar ese tema. Sí. Está pendiente Antioquia, Córdoba. Está pendiente Meta, Guaviare, Caquetá. Está Atlántico, Bolívar. Cesar, norte de Santander. Cesar, Guajira, que está justamente en este momento, están en una audiencia pública en Patillal. Pero allí, en el caso que se está discutiendo hoy por parte de las comisiones de ordenamiento, el trámite se está haciendo por tradición. Entonces ya es el Congreso el que tendrá que definirlos. Cesar norte de Santander. Doctor, si había una ley del 47 y ustedes en esos mapas sigue apareciendo un límite dudoso, o sea, ¿tampoco el IGAC nunca tuvo en cuenta ese límite? Pregunto yo. Y dos, eventualmente para quienes estén molestos con estos límites, hoy la única alternativa que les quedaría sería demandar ante el contencioso administrativo. Empiezo por responder la segunda, sí. Es la opción y la acción que podrían, ellos tienen todo el derecho, quienes consideren que se ha violentado. Ahora, lo otro, justamente eso, la ley 13 del 47, que ha sido precisa, que ha sido clara en la definición de límites, lo que estaba pendiente, lo que generó ese conflicto, era la demarcación. Y no es que no se hubiera hecho, ahí acabamos de ver el ejemplo del 2007, cuando ya el IGAC dice, se encontró la cabecera del río Tumaradocito y traza una línea, pero el Congreso la devolvió. En este caso la rechazó porque consideró el Congreso en su momento, no podría decir por qué motivo, consideró el Congreso en su momento que no se encontró, que no había claridad, pese a que el IGAC que estaba actuando en ese momento era como un apoyo técnico de la comisión demarcadora que el mismo Congreso había nombrado. Ahí se marca una diferencia, porque en lo primero estábamos actuando como un, si se quiere, aunque no es el término exacto, si se quiere, como un perito del Congreso. Aquí nosotros, con base en la facultad legal, fuimos, con base en lo que nos dice que podemos demarcar, fuimos y miramos. Y encontramos con absoluta precisión eso que están viendo ahí en las pantallas. Las personas que nos están viendo por Face Live nos piden que repitamos un poco cómo fue el proceso de 2003, el 2007 y el informe de ahora para revisar un poco las diferencias. Bueno, correcto. Entonces, como ha expuesto el director, del 2003 hay un límite inicial. Aquí los voy a ir ubicando con respecto a los nombres de los ríos y quebradas. Entonces, por aquí abajo, este río que vemos abajo es el río Sucio. Y el que confluye por este lado, ya en la siguiente imagen nos muestra el río Pavarandó. Entonces, en el 2003, el IGAC traza esta línea, siguiendo el curso del río Sucio, aguas abajo, hasta un punto y luego una vertical hasta el divorcio de aguas. ¿Qué es el divorcio? El divorcio es esa línea imaginaria que separa las aguas que vierten hacia un costado o hacia el otro costado. De este punto ya traza una línea hacia el remolino de las Pulgas en el río Atrato. Aquí vemos el contraste en área con respecto al levantamiento y la claridad del 2016. En el 2007, como les comentó el director, ya estaba la línea trazada muy cercana a lo que hoy entrega el IGAC. Y observen que este punto, que era el de mayor conflicto, en el que no se tenía la certeza, que es la cabecera del río Tumaradocito, ya fue ubicada en el 2007.
Esta zona, de acuerdo a información de los expertos en su momento, hablaban de un problema de minas, de orden público y que por eso no habían podido llegar a este punto. Se traslada la línea nuevamente al divorcio de aguas y continúa hacia el río Atrato. Aquí voy a hacer, este es un extracto del soporte técnico de la comisión, en donde después de minuciosos estudios del contenido de los documentos y alegatos aportados por las delegaciones de Antioquia y Chocó, esto es lo que conceptuó el informe 2016, se contrastó observando en terreno y análisis de informes técnicos y cartográficos y examen de informes IGAC y de AM, Sociedad Geográfica de Colombia, llegó al concepto de la comisión de deslinde acatando completamente lo que establece el artículo primero de la Ley 13 de 1947. Estos puntos que leyó el director en el trazado cartográfico son citas textuales del artículo primero de la Ley 13 de 1947. Obviamente tiene otros puntos, pero aquí traemos solamente los 4 que son objeto de discordia entre los dos departamentos. Dice, entre comillas, las cabeceras del río Pavarandó hasta llegar a la confluencia de este con el río Sucio. En esta imagen hacemos un zoom, observen el río Sucio, y este es el río Pavarandó. La confluencia sencillamente es un punto de unión entre los dos ríos, que en el terreno se puede constatar. De ahí dice la ley, textualmente, para dirigirse luego a las cabeceras del río Tumaradocito. Como les mencioné, este ha sido el punto de discordia por efectos de orden público, minas y demás, que no se había podido certificar en terreno y que al verlo ya constatado en terreno con la comisión que lideró el ingeniero Arturo Pedilla, presidente de la comisión, verifica exactamente dónde está el río Tumaradocito y dónde está el punto de la cabecera de este río. El tercer punto que cita la ley dice, buscar el divorcio de aguas entre este, o sea, el Tumaradorcito y el Tumaradó. Dos ríos que en el terreno fueron ubicados perfectamente aquí abajo el Tumaradorcito y arriba el Tumaradó, y este divorcio de aguas es la línea media que separa las aguas de las dos vertientes. Y luego al cuarto punto que dice, hasta llegar al río Atrato en el remolino de las Pulgas. El remolino de las Pulgas aparece en la cartografía, al igual que el Pavarandó, el río Sucio, el Tumaradó y el Tumaradorcito, en la cartografía de 1941 de Antioquia y en la cartografía de 1928 del Chocó, llegando a puntos que, por lo mismo vemos que la ley los cita textualmente, es porque esos 4 puntos en la cartografía de origen del departamento eran verificables en terreno. Al tener esos 4 puntos ubicados, pues sencillamente lo que hacemos es ubicar de manera georreferenciada el corregimiento de Belén de Bajirá, Nuevo Oriente, Macondo y Blanquicet, ubicándolos con precisión en el departamento del Chocó y esta línea el departamento de Antioquia. La claridad que queremos dar en esta presentación son los 4 puntos que se han ubicado y que han sido objeto de discordia. Estos 4 puntos, como lo hemos expuesto y lo ha reiterado el director, son tomados textualmente de la Ley 13 de 1947 y traídos a la cartografía 2017, verificando que los puntos corresponden con los mismos puntos identificados en la cartografía de origen de este trazado departamental. Espera que te lleven el micrófono. Te llevan el micrófono. Gracias. Yo quisiera preguntar si desde 1947, cuando se expidió la ley, hasta 2016, que es cuando cogen el artículo primero y empiezan a hacer en detalle toda esa línea divisoria, ¿hubo de pronto algún cambio? No sé, los ríos cambiaron un poco su curso, que hiciera que se rodara un poquito más hacia Antioquia o un poquito más hacia el Chocó, o eso quedó tal cual. Permítame que te responda el presidente de la comisión de deslinde, que digamos ya sabía que veníamos por ahí. Buenos días. Respecto a la pregunta que hace la periodista, el Instituto Geográfico, por orden de la Comisión Demarcadora del Senado del 2003, dada pues que
las dudas que tenían respecto a la ubicación de estos elementos geográficos, le solicitó al Instituto Geográfico, ya como organismo de apoyo, la identificación de los mismos en terreno. Inicialmente se hizo unos estudios de gabinete, estudios multitemporales, fotointerpretación con imágenes de satélite, las nuevas tecnologías, como mencionó anteriormente nuestro señor director, y identificaron pues todos los elementos, y también dieron las bases de estos estudios de gabinete, reforzados con el trabajo que se hizo en campo, dieron la identificación real y la identificación de los elementos en terreno, y que estos no habían tenido ningún cambio en los drenajes, porque como ustedes pueden ver, los límites tienen que ver con los ríos, con los drenajes. Estos drenajes han permanecido desde el 47, inclusive antes de que se definiera la ley, hasta los días. Quizás de pronto pudo haber algunas modificaciones posteriores con el proceso de colonización y de cambio del paisaje después de 1970 hasta estos momentos, pero no eran cambios significativos que hubiesen cambiado de pronto los puntos que aparecen en la Ley 13 de 1947. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Espero que hayamos podido hacer claridad, precisión sobre este tema tan controvertido. Muy amables.